Buenas noches a mis hermanos y amigos que estamos aquí, los que nos están asistiendo por el Facebook. Continuamos con nuestro estudio bíblico acerca de ese precioso tema de la oración, ese precioso y extenso tema de la oración. Qué importante es recordar, saber qué es orar y cómo orar. Y se nos ha dado en las Escrituras muchísimos ejemplos de cómo orar. Para esto vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 5. Y si usted ya lo encontró, puede ponerse en pie. Mateo, capítulo 6, versículo 5 al 8. Mateo 6, versículo 5 al 8. Dice así la palabra del Señor: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Versículo 7. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. 8. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vamos a nuestro Padre en oración. Señor, te damos gracias por este momento. Qué privilegio es poder dirigirnos hacia ti en oración, saber que nos escuchas, tú escuchas a tus hijos. Gracias porque lo podemos hacer a través de tu Espíritu Santo y por la gracia tuya y por el favor de Cristo en nuestras vidas. Enséñanos hoy, Señor, a comprender lo importante de la oración, a entender qué es orar y cómo hacerlo, para que toda la gloria y toda la honra sea dada al que es digno, solamente a ti, Padre. Bendice nuestras vidas, habla a tu pueblo, bendice a las personas que nos están asistiendo en este día y trae salvación para ellas. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puedo tomar asiento? Si Dios lo sabe todo, ¿por qué tenemos que orar? Parte 2, esta es la segunda parte. Si Dios lo sabe todo, ¿por qué tenemos que orar? Está en esta serie de predicaciones, de estudios, que tiene que ver con Jesús y la oración. Voy a tomar algunos puntos del miércoles anterior, por misericordia de aquellos que no estuvieron o no nos asistieron, y hablábamos en la exposición anterior que muchas veces el cristiano piensa que si Dios es omnisciente, o sea, sabe todas las cosas, ¿para qué orar? ¿Para qué vamos a orar si Dios ya conoce todo? Si Él ya sabe lo que necesita, ¿para qué oramos? ¿Cuál es la razón para nosotros orar si de todas maneras, como dice nuestro Señor Jesucristo aquí en el mismo Mateo, en el versículo 8, Dios sabe lo que necesitamos antes que le pidamos? Como también lo dice Salmo 139:4, dice: Señor, tú sabes lo que voy a decir aún antes de que las palabras salgan de mi boca. Qué bonito eso, ¿verdad? ¿Cuántas veces no tenemos ni palabras para orar? Pero el Señor ya conoce nuestro corazón. Qué lindo es Dios, ¿no? Por eso es que a pesar de que sabemos que Dios sabe lo que necesitamos, oramos porque la palabra de Dios nos dice que debemos orar. Y debemos obediencia a los cristianos a la palabra de Dios, que es la revelación de Dios a nuestras vidas. La Biblia nos hace un llamado, te hace un llamado a tu vida, y es que ores, seas un hombre y una mujer de oración. La palabra nos dice en Colosenses 4:2, dedíquense a trabajar, dedíquense a estudiar. No, nos dice, dedíquense a la
oración. Eso es lo que hay que dedicarnos, hay que trabajar, hay que estudiar, pero debemos dedicarnos a la oración. Perseveren en ella con agradecimiento. Primera de Tesalonicenses 5:16 nos dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación. En toda. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Esa es la voluntad del Señor. Que oremos sin cesar, que demos gracias a Dios en cualquier situación y que estemos siempre alegres. Y tenemos también, vimos el miércoles pasado que tenemos un bonito ejemplo de la iglesia primitiva. Y debemos seguir eso porque está en la palabra de Dios. Como lo dice Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración. Como lo hicimos hoy a las 6:30. Estábamos orando unánimes, perseverando en oración y ruego con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Y esta era una práctica habitual en la iglesia primitiva y tiene que ser una práctica hoy en día. Tenemos que ser una iglesia que ora en comunidad. Y también en la iglesia primitiva surgían grandes acontecimientos, muchas señales, milagros, porque fueron precedidos de oración. La iglesia oraba y veía el poder de Dios en sus vidas, ¿no? Y también vimos que nuestro mayor y sublime ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, el máximo, el superior. Nuestro Señor Jesús, que a lo largo de todo su ministerio terrenal nos mostró una vida constante de oración. No era simplemente un hombre que hablaba con Dios, sino que era el propio Dios hecho carne que oraba con el Padre. ¿Usted se imagina eso? El Señor Jesucristo, perfecto, santo, sin pecado, oraba al Padre. Había necesidad. ¿Qué más nosotros habrá necesidad? Siendo tan pequeños, tan débiles y tan finitos, debemos orar al Padre. Mis hermanos, la oración es para el creyente como la respiración es para el ser humano. Si usted deja de respirar, posiblemente muera, ¿verdad? Pero la oración es para el creyente como la respiración para el ser humano. Mire lo importante que es. Orar es hablar con Dios, es la vida del alma y es estar en su presencia. Y hoy vamos a ver específicamente 2 puntos. No sé si voy a poder desarrollar el segundo. Voy a mirar el tiempo. Orar es para la gloria de Dios, primero. Eso es lo más importante. Orar es para la gloria de Dios. Y segundo, oramos para hacer la voluntad de Dios. Oramos para hacer la voluntad de Dios. Orar es para la gloria de Dios. Primer punto. Mis hermanos, sabemos que en la vida de un cristiano todo lo que se hace será para la gloria de Dios. El cristiano vive, trabaja, se esfuerza, aprende, da de sus dones para la gloria de Dios. Y la oración no es la excepción. La oración es para la gloria de Dios. Pero también es para nuestro beneficio, ¿no? Y es en ese orden que debemos verlo. Primero es para la gloria de Dios y luego para nuestro beneficio. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios permite, todo lo que Dios ordena y todo lo que Dios proyecta en sus planes, todo, absolutamente todo, fue hecho para su gloria. En nuestra boca debe haber alabanza para el Señor, debe haber honor, exaltación y oración para la gloria de Dios. Oramos para glorificar a Dios, pero también oramos, como les he dicho, para recibir beneficios, ¿verdad? Porque el mismo Señor, tenemos que hacer un balance también. El Señor nos dice, pidan, y se les dará. No obtienen porque no piden. Y fuimos hechos para la gloria de Dios. Como dice uno de los puntos de la Reforma protestante,
Soli Deo Gloria. Todo sea para la gloria de Dios. Y nosotros fuimos hechos para la gloria de Dios. Piensa esto, Dios te creó, Dios te formó, Dios te dio un nombre y luego te dio vida. ¿Para qué? Para que tú le exaltes por medio de tu boca y de tus hechos. Para que tú lo exaltes en oración, reconociendo que Él es Dios sobre tu vida, humillarnos ante su presencia. La oración nos ayuda para decirle al Señor que dependemos totalmente de Él, que sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Entender que al vivir para la gloria de Dios, si oramos para la gloria de Dios, Dios no cambia. Dios ya tiene gloria de por sí. Si dejamos de orar o oramos mucho, Dios no va a estar más gozoso. Dios ya tiene su gozo. Si oramos o dejamos de orar, Dios no va a estar más completo o incompleto. Él es todo, Él es la totalidad. Pero sí va a cambiar algo si tú oras al Señor. Va a cambiar por completo tu ser. Tú sí vas a sentir gozo. Tú sí vas a estar completo, porque aquel que está en la presencia de Dios cambia su vida, cambia su corazón, cambia su mente, cambia sus emociones. Y es allí donde podemos ver el beneficio nuestro con la oración. Vamos a exaltar a Dios, ¿no le ha sucedido eso? Usted dedica un tiempo a alabar a Dios, a exaltarlo, para honrarle, y ¿cómo usted termina? Lleno de gozo, de alegría, renovado, con fe, porque estuvo en la presencia del Señor. El cambio lo experimentamos nosotros, no Dios. Cuando nos acercamos a Dios para glorificarlo con nuestra vida, todo cambia, porque su presencia lo cambia todo, influencia absolutamente todo. Toca nuestro corazón, toca nuestra boca, toca nuestras mentes, nuestras emociones, y todo lo que está alrededor cambia, ¿verdad? Y viene esa fe y viene ese amor al Señor. Porque Dios puede cambiar todo. Él es el Todopoderoso. Y aquí debemos preguntarnos qué no es la oración. Si la oración es exaltar a Dios con nuestro corazón, ¿qué no es orar? Escuchen, la oración no es simplemente un monólogo. No es solo yo hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. No es recitar palabras aprendidas. No es aprenderse palabras muy bonitas y decírselas a Dios. Dios no queda maravillado con nuestras lindas palabras. A Dios no se le impresiona así. Tampoco es una terapia. Yo he escuchado a personas que le dicen a otras, mira, ora para que te sientas bien, como si fuera un ejercicio o una terapia, ¿no? Recetan como un terapeuta, ¿no? Ore para que se sienta bien. Nosotros no oramos para sentirnos bien. Nosotros oramos para glorificar a Dios y reconocerlo en nuestras vidas. Esa no es la función de la oración. Tampoco oramos para sentirnos bien, para cambiar el ánimo y para sentirnos, entre comillas, más positivos. Eso no es la oración. La oración no es unidireccional, solamente yo hablo. Usted se imagina encontrarse con una persona y usted, como la oración es hablar con Dios, usted se imagina encontrarse con una persona y que esa persona solo hable y hable y hable y hable y hable. ¿Usted la ha pasado? ¿O es usted el que habla así? Y habla y uno no sabe cómo entrar en la conversación. Y ya va 30 minutos y dice, Dios mío, tengo que marcharme, pero no me da un espacio. Esta persona no respira. Para ya decirle, tengo que marcharme ya. Imagínense, así es con Dios y no nos damos cuenta. Oramos y le hablamos y le hablamos y le hablamos. Y no, la oración es algo bidireccional. Yo hablo, el Señor escucha, el Señor habla, yo escucho. Y para escuchar a Dios hay que hacer silencio. ¿Y cómo nos habla Dios? Por la palabra de Dios. Y eso lo vamos a ver en estos miércoles. Cómo está ligado, es inseparable la palabra de Dios con la oración.
es inseparable. Tú no puedes separar la oración de la palabra de Dios, porque ahí está la voluntad de Dios, en su palabra. Y tenemos que pedir según la voluntad de Dios. Y para pedir como conviene, debemos conocer la palabra de Dios. Eso lo vamos a ver más adelante. La oración es un diálogo, mis hermanos, con el mismo Dios personal. Por eso hay que tener fe para acercarse a Dios, porque no lo vemos. Muchas veces no lo sentimos. Hebreos 11 dice que aquel que se acerca a Dios, crea que le hay. Es creer, no sentir. Mucha gente no ora porque se arrodilla y dice, yo no siento nada, mejor no oro. No, la Biblia dice, cree. Y creer no tiene nada que ver con los sentimientos, tiene que ver con la palabra de Dios. Si dice la palabra de Dios que tú lo busques, si tú buscas a Dios con tu corazón, con todo tu ser, ¿qué va a suceder? Lo vas a encontrar. Y si tú vas en oración con todo tu corazón, vas a encontrar al Señor. Dios te va a escuchar. Lo va a hacer. Él escucha a sus hijos. Entonces la oración es un diálogo con una persona, nuestro Creador. Por eso es un privilegio orar a Dios. Es un privilegio. No desaproveches ese privilegio. Es un deber orar con Dios. Aunque Dios sabe lo que está en mi mente, pero aún así tengo el privilegio de exponerle, de expresarle todo lo que hay en mi cabeza, todo lo que hay en mi corazón, todo lo que hay en mi alrededor. Le expreso lo que hay en mi corazón. Por eso el Señor dice muchas veces en su palabra, ven, nos hace la invitación, vengan a mí, los que están cansados, cargados, agobiados, que yo les daré descanso. Vengan, búsquenme, encontrarán corrientes de agua, encontrarán alivio, encontrarán consolación, porque Dios quiere que nosotros vayamos a darle a conocer nuestras peticiones. Entonces vamos con el fin también de conocerle y para ser conocidos por Él. Si usted quiere conocer a una persona más, ¿qué tiene que hacer con esa persona? Hablar. Se comunica con esa persona. Sabe qué le gusta, qué le disgusta. Por medio de la comunicación, del hablar con esa persona. Mis hermanos, usted y yo existimos y oramos para la gloria de Dios. Y escuche lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan 14:13. Juan 14:13 dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Abra esa parte de la Biblia para que el Padre sea glorificado. Aquí vamos a entender algunas cosas. Juan 14:13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado. Mire esa primera frase, todo lo que pidieres, ¿a quién? Al Padre, ¿en nombre de quién? En nombre de su Hijo Jesucristo. Mis hermanos, aquí vemos una lección sobre la oración, que está en este contexto, que enfatiza la relación del Hijo con el Padre, y nos sugiere que debemos orar así. El mismo Señor Jesucristo nos dice cómo orar. Oren al Padre en el nombre de Jesús, y Él lo hará para que el Padre sea glorificado. Mire que la gloria se la lleva el Señor en la oración. Pero muchos se fijan en este trozo de la palabra, en la frase que dice todo lo que pidiereis, y no miran lo demás, ni glorificar al Padre, ni en el nombre de Jesús. Y en ella basan toda una doctrina, una enseñanza. Erróneamente lo hacen. Debiéramos poner más atención en la frase en mi nombre. Pero también otros lo llevan al extremo. Le voy a decir qué sucede. Algunos piensan erróneamente que pedir en el nombre de Jesús es una oración que sí o sí va a ocurrir. ¿Ha escuchado eso? Vamos, con fe, dice, ¿no? Diga duro en el nombre de Jesús, porque se va a dar.
y piensan que sí o sí se va a realizar, como si se frota la lámpara de Aladino, ¿no? Y pedir todo aquello que se me ocurra, porque lo hago en el nombre de Jesús. ¿Qué significa pedir en el nombre de Jesús? Pues significa que venimos ante Dios en el nombre de Jesús, primero que todo, y no en el nuestro. Venimos en el nombre de Jesús. Cuando usted lleva una encomienda, ¿verdad? ¿Qué dice? Vengo en el nombre de tal persona, esto no es mío. Como viene el cartero. No es de él, lo trae. Así hacemos nosotros cuando vamos a hablar con el Padre. Venimos en el nombre de Jesús, no en el nuestro. Por tanto, todas las solicitudes, todas las oraciones deben estar de acuerdo con Él que yo estoy nombrando y que fue enviado. Todas mis oraciones deben estar de acuerdo al carácter del nombre que es sobre todo nombre, que es Jesucristo. Todo lo que yo pida debe estar de acuerdo a la voluntad de Jesús. En el nombre de Jesús significa pedir bajo su voluntad. Se lo voy a traducir. Pedimos en el nombre de Jesús. Decimos, ¿no? Amén. Oramos al Padre y decimos esto. Bajo tu voluntad. Amén. Eso es lo mismo que decir bajo tu voluntad. Pero hay una corriente evangélica que dice que no, que si decimos que se haga tu voluntad, Señor, estamos dudando y que por eso no se dan los milagros. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que bajo la voluntad de Dios y la hará. Dios no va a hacer nada fuera de su voluntad. No lo va a hacer. No va a hacer nada fuera de la voluntad de la Biblia, porque estaría en contra de su propia palabra. ¿Entendido? Entonces, cuando decimos en el nombre de Jesús, estamos poniéndole el sello a la oración, diciéndole, bajo tu voluntad, Señor. Amén. Eso es lo que estamos haciendo. Para darle gloria a Dios. Quiere decir que oramos estando de acuerdo a todo lo que es el Señor Jesucristo, y más que todo, sabiendo que el mismo Señor Jesucristo está sujeto a la voluntad del Padre. No hay cómo huir de eso. Tiene que ser bajo la voluntad de Dios. Y es que Jesús, el Señor Jesús en la tierra vivía para hacer la voluntad de Dios. Nos dice en Juan 4:34, el mismo Jesús dijo a sus discípulos, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. ¿Quién envió a Jesucristo? El Padre. Y llevar a cabo su obra. Mire lo que dice mi comida. ¿Qué es la comida para nosotros? Es alimento para sustentar nuestros cuerpos. Es importante, es primordial comer. Si no comes, puedes morir, ¿verdad? Si no comes, te enfermas. Claro que si comes mal también te vas a enfermar. Pero si no comemos, nos vamos a enfermar. Nos vamos a debilitar si no comemos. Y la comida, imagínate lo importante, ¿cuántas veces comes a la semana? Es importante, es una necesidad, como orar es una necesidad, mis hermanos. Respirar es una necesidad. Tú no te levantas hoy y decides no respirar. Ay, no tengo ganas de respirar. No, tienes que respirar. Así debe ser la oración, mis hermanos. Hoy debo orar, hablar con mi Creador. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Esto es glorificar a Dios. Entregarnos, humillarnos, postrarnos, dependencia a Dios y que nuestra vida refleje a Cristo, a Dios mismo, como lo hizo Jesucristo haciendo la obra del Padre. El verbo glorificar aquí describe la acción de exaltar, alabar a una persona, en este caso a Dios. En otras palabras, es hacer digno de honor. ¿Y quién es digno sino el Señor, verdad? Darle prestigio, fama, darlo a conocer con nuestras obras. Muchas veces las personas no van a escuchar nuestras oraciones, pero sí van a ver nuestras vidas. Y van a decir, mira, ese tiene a Dios, esta tiene a Dios. Mira la forma de obrar. Ahí estamos glorificando al Señor.
¿Cómo podemos entonces glorificar al Señor? Pues Jesús nos ofrece la respuesta. Recordáis que os había dicho que hay una estrecha vinculación entre orar y la palabra de Dios, porque orar es hacer la voluntad de Dios, es acomodarnos a la voluntad de Dios. Juan 15:7 nos dice, si permanecéis en mí, en Jesús, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hay una condición aquí. Puedes pedir todo lo que quieras, pero tienes que permanecer en Cristo y permanecer en la palabra. Muchos piden lo que quieran y lo que se les ocurra por su cabeza, pero no lo hacen de acuerdo a Cristo, en Cristo, ni a sus palabras. Pero el Señor sí promete que hará, lo va a hacer realidad si tú pides conforme a las palabras de Dios. Y si estás en Cristo Jesús, sí lo va a hacer, porque es la voluntad de Dios. Entonces no es pecado decir, Señor, que sea tu voluntad. No es falta de fe decir, Señor, que se haga tu voluntad. Eso es honrar a Dios. Bueno, la respuesta quizás no te va a gustar. Quizá la respuesta a tu oración es algo que no esperabas. Pero ¿quién conoce lo que nos conviene si no es el mismo Señor? Él que todo lo sabe y todo lo puede. Él nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Dice el Señor Jesús, si vosotros siendo malos dais cosas buenas a tus hijos, ¿cómo será el Padre del cielo si tú le pides? Tú no le vas a dar algo que le haga daño a tu hijo, ¿verdad? No lo vas a hacer. Aunque él haga y llore y deshaga. Y se tira al suelo, no sé si les ha pasado alguna vez. Y se tira al suelo y llore y haga todo lo que quiera. Pero tú no le vas a dar algo que le dañe. Dios no nos va a dar algo que no nos convenga. Porque su voluntad es buena primero. Es buena, porque Él es bueno. Él quiere lo mejor para nosotros, lo bueno. Es agradable, te va a gustar. Quizás al comienzo no te va a gustar la respuesta, pero luego lo vas a entender. Porque todas las cosas suceden para aquellos que aman a Dios. Y la última es perfecta. Dios no se equivoca con sus planes. Dios no se equivoca con sus propósitos. Dios no se equivoca con sus decisiones en nuestra vida. Nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Entonces, eso es darle la gloria a Dios. Oramos, le pedimos a Dios que haga por nosotros, a través de Cristo siempre, lo que nosotros no podemos hacer por nuestro propio medios. Es por eso que tenemos acceso al Padre, es por los méritos de Cristo Jesús. ¿Cómo están tus oraciones? ¿Cómo pides tú al Señor? Dice la Biblia que muchas veces pedimos para nuestros deleites y no pedimos como conviene. Pero tenemos un gran ayudador y es el Espíritu Santo de Dios, que intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque Él sabe y conoce el corazón y lo profundo de Dios, y Él nos ayuda a orar al Padre. Yo me imagino, no está en la Biblia, me imagino el Espíritu Santo traduciendo lo que queremos decir al Padre para que llegue al Padre y sea la voluntad. Imagínese el Espíritu Santo. ¿Y quién más? Tenemos un gran intercesor, nuestro Señor Jesucristo, que está intercediendo por su iglesia, por nosotros, ante el Padre, para librarnos del mal, como dice Juan 17 en la oración de intercesión al Padre,
que está orando por nosotros, en intercediendo por nosotros, no para que nos quite, sino para que nos libre del mal, para que podamos hacer la voluntad del Padre. ¿Cómo está tu oración? ¿Qué estás pidiendo? ¿Glorifica al Señor lo que pides? ¿Estamos pidiendo para nuestra vanidad? ¿Estamos pidiendo por cosas que quizás nos lleven a atesorar cosas en esta tierra, que todo se lo va a llevar la muerte, donde el óxido corroe? ¿O estamos pidiendo bajo la voluntad de Dios? ¿O estamos pidiendo para glorificar el nombre del Señor? ¿O estamos pidiendo para que su nombre sea conocido a través de nuestras vidas? Y para que al final nuestra oración podamos decir: veo la mano de Dios en mi vida. Te doy toda la gloria y toda la honra. Porque nadie pudo haber hecho esto sino solamente tú. Le ha sucedido, ¿verdad? Qué satisfacción, qué gozo es decir esas palabras y sentir paz en el corazón. Y decir: Señor, tú permitiste esto. No lo entendía antes, pero ahora lo entiendo. Y esto es para tu gloria. Porque puedo ver tu cuidado, tu provisión, tu amor sobre mi vida y el cambio que quieres en mí, Dios. Transformarme a la imagen del Señor Jesucristo. Amén. Pónganse en pie, vamos a orar al Señor. Vamos a orar, que esta es nuestro estudio, el tema, la oración. Vamos a orar al Señor. Padre, venimos a ti en el nombre de Jesús. Primero para darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy nos estás enseñando más acerca de la oración. Nos enseñas que debemos dirigirnos a ti por medio de tu Hijo Jesucristo para que tu nombre sea glorificado. Guíanos, Padre, con tu Espíritu, para que nuestras oraciones sean guiadas para glorificar a nuestro Padre Dios, para ensalzarlo, para darle honor, porque Él es digno de toda alabanza. Señor, coloca palabras en nuestra oración que estén acorde a tu palabra, a las santas Escrituras. Y para esto, danos sed y hambre de ti, para comer tus palabras, para meditar en tu palabra, para estudiarla, para conocer así tu voluntad y pedir como conviene. Esa es la única forma de saberlo, conocer las Santas Escrituras para pedir como conviene, para pedir bajo la voluntad de Dios y para pedir para tu gloria, para que tú te lleves toda la gloria y no nosotros. Que podamos decir en nuestra vida de oración: Soli Deo Gloria, toda la gloria sea para Dios. Que aunque sepamos que tú conoces lo más íntimo de nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra palabra, antes de que la abramos, nos das el privilegio de acercarnos al Dios Todopoderoso y hablar contigo, Señor, el Creador, y expresarte todo lo que hay en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a ser dedicados a la oración, a ser perseverantes, porque tú das el querer como el hacer. Ayúdanos, Señor, a ser hombres de oración, mujeres de oración, orar sin cesar, estar siempre alegres en toda situación, no importa, tu palabra dice toda situación, porque es la voluntad tuya en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a permanecer unánimes en la iglesia, un solo cuerpo, como congregación, orando y rogando a Dios como el cuerpo que nos has hecho, unidos como hermanos, para cumplir tu palabra, para obedecerla, Señor. Gracias, porque sabemos
que tu Espíritu Santo nos guía y tu palabra nos la pondrás en nuestra boca para darte todo honor y toda la gloria, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.